Gracias y paz, hermano, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Hoy quiero compartirle un tema que tiene que ver con la iglesia y lo he titulado 5 verdades en la mente de un creyente. Veamos qué significa la palabra verdad. Es una conformidad de las cosas con el concepto que de ella forma la mente. Es una afirmación y hecho. ¿Qué quiere decir la verdad según la Biblia? Consiste en la correspondencia entre la intención comunicativa del autor humano y la intención comunicativa de Dios. O sea, hay una relación. ¿Qué significa la mente bíblicamente? Es una potencia intelectual del alma. Uniendo estos conceptos, podemos decir que la verdad en la mente de un creyente significa una afirmación en palabras y hechos que realiza el alma. Veamos 5 verdades de las cuales podamos ver y entender cómo la mente de un creyente está delante de Dios y delante de los hombres. Primera verdad, el ideal de una vida limpia por la palabra. Vamos a citar la cita, hacemos un exégesis del pasaje y ustedes pues los invitamos a que escudriñen el texto y lo vean a la luz de lo que nosotros estamos compartiendo. En el ideal de una vida limpia por la palabra, el salmista David, en el capítulo 119, versículo 9, nos indica que nos habla de la excelencia de la ley de Dios en la mente del hombre. La palabra purifica, limpia todo el espíritu, o sea, todo el ser interior es limpio por medio de la palabra. Entonces el evangelista está hablando de la excelencia, de cómo Dios actúa según la palabra. El apóstol Pablo nos confirma a nosotros los creyentes en Romanos capítulo 10, versículo 7, donde Pablo dice que la fuente de vida es la palabra. Al oírla, con fe. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que he dado. Entonces aquí el apóstol confirma de que la fuente de vida es la palabra de Dios. Resumiendo de esta primera verdad, pues la palabra es la que nos limpia y nos purifica nuestra mente, nuestro espíritu. Segunda verdad, la certeza que un día tendremos un juicio. Como seres humanos sabemos que después de esta vida hay otra y vamos a tener un juicio. El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, pone un ejemplo para cómo los pueblos israelitas andaban en pecado, andaban en desobediencia. Tenían una visión terrenal, porque no miraban más allá. Se acostumbraban a lo que las otras naciones hacían y ellos imitaban, pero no tenían una visión, aunque Dios ya le había dado esa visión, porque iban a entrar a una tierra prometida que fluía leche y miel. Entonces aquí, justamente, el sabio Salomón dice que el pueblo iba a ser juzgado por sus obras.
porque ellos traían el pecado desde su juventud. El evangelista Juan, en el capítulo 4, versículo 17, nos habla de cómo el amor de Dios hacia nosotros los creyentes te lleva a tener confianza. Y nos dice que debemos tener una similitud a Cristo. ¿En qué no podemos ser o obtener esa similitud? En la obediencia. Sabemos que Jesús no fue un pecador, nosotros somos pecadores. Pero la similitud de la cual está hablando aquí el apóstol Juan es a través de la obediencia. Y nosotros tenemos que ser obedientes. Él fue juzgado, Él fue señalado, Él fue vituperado. Él pagó con su vida latigazos. Nosotros también tenemos que ver de esa manera. Por eso esas 5 verdades que estamos viendo, tiene que tenerla todo creyente en su mente. Porque en algún momento todos vamos a pasar por esos mismos caminos que pasó el maestro, los discípulos y el apóstol Pablo. La tercera verdad significa el valor de refrenarse. ¿Qué podemos decir? Que tiene un valor al refrenarme. Significa contener o reprimir la fuerza o la violencia de algo. Repito. Significa contener o reprimir la fuerza o la violencia de algo. El salmista David, en el Salmo 34, versículos 13 y 14, nos denota cómo el salmista amonesta en cuanto al hablar y refrenar la lengua. Porque el pueblo era muy dado a hablar a la ligera. No era pronto para oír, ni tardo para hablar. Era pronto para hablar y tardo para oír. Entonces aquí el salmista está advirtiendo y en la cual tenían que hacer el bien y tener paz. El pueblo de Israel no tenía paz, no tenía tranquilidad porque no obedecían. El apóstol Santiago nos confirma lo que el salmista venía hablando en el capítulo 1, versículo 25-26. Santiago dice que nosotros somos libres y tendremos una relación verdadera y podemos distinguir de los falsos maestros, de los falsos hermanos y de la falsa enseñanza. Porque estamos libres y tenemos que ver la falsa religión, los falsos hermanos tienen a hacer y practicar la hipocresía, la maledicencia, vana palabrería, y tenemos que refrenar la lengua y hacer lo bueno. Y es por medio de ¿qué? De nuestra conducta. Mi conducta es la que se va a manifestar en cuanto a esta verdad que tengo que refrenarme. No hablar a la ligera, escuchar las dos partes para tomar una decisión. Y así guardo mi lengua. La cuarta verdad, el poder de la influencia personal o religiosa. El poder de la influencia personal o religiosa. Esto significa que el poder de los individuos para influir o controlar las decisiones de otra persona. La influencia puede ser externa o interna, pero hay 3 tipos de influencia: conformidad, cumplimiento y obediencia. Veamos qué nos dice
en cuanto a esta conformidad y por qué la obediencia influye mucho. Veamos un ejemplo en Mateo, capítulo 23, versículo 1 y 2, y luego el versículo 15, donde Jesús amonesta a los religiosos porque ellos eran influencia para el pueblo judío. Hacían, pero mandaban hacer, pero ellos no hacían nada. Porque en ellos existía la mundanalidad de ese momento, donde ellos así decían y no hacían. Ellos tenían celo, pero celo maligno, celo religioso, y eran una mala influencia para el pueblo. De la misma manera, el apóstol Pablo nos dice que esa influencia también se transmite y nos habla por medio de su hijo Timoteo en la primera carta, capítulo 4, del 14 a 16, donde Pablo exhorta que debía estudiar la palabra. Lo invitaba a Timoteo a estudiar la palabra y que tenía que cultivar los dones en un progreso espiritual. Su conducta influenciaba mucho en los hermanos, porque su conducta demostraba quién era él. Y él, por medio de su conducta, tuvo una responsabilidad. ¿Cuál era? Ganar alma para Dios. Y eso nos deja ver el maestro. Y la quinta verdad, la tenemos el valor de la seriedad. Significa severidad, solemnidad, reservar, tomando en cuenta la manera de hablar a un semblante rígido e inflexible. Es una persona tranquila, piensa bien las cosas y sería las cosas espirituales. El evangelista Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, nos habla de la firmeza con que hablaba Jesús, porque el mensaje espiritual era firme y tenía una sanación espiritual. Pablo da unas instrucciones a que Tito debería hablar de esa manera, y lo vemos en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 6 y 7, donde él habla de cómo tenía que ser serio en exponer el orden en las congregaciones, en las iglesias, mostrándose por medio de su conducta la verdad del Evangelio. Podemos concluir en este pequeño mensaje que estas 5 verdades tienen que estar en tu mente como patrón y seguir para que pueda ser utilizado de parte de Dios. Lo invitamos a que repasen, que vean estas 5 verdades. Si te falta alguna, pídele al Espíritu Santo para que te guíe a toda verdad y a toda justicia. Gracias y paz.